Bueno, buenas tardes a todos. El tema que vamos a traer hoy es sobre heridas, ¿no? Y es volver a las bases. A quienes me conocen saben que lo digo bastante seguido, volver a las bases de lo que es enfermería, ya desde Florence Nightingale en la guerra de Crimea, estaba para curar heridas. Y hoy lo hacemos con insumos, instrumentos y elementos de cura avanzada, de mayor tecnología. Y estamos retomando nuevamente ese camino que nos dejó justamente Florence Nightingale. En ese camino decidí presentar este trabajo para todos ustedes, en el cual vamos a hablar sobre el famoso monstruo debajo de las sábanas. Así que los invito a que tomen sus pochoclos y juntos podamos compartir esta película de terror. El monstruo bajo las sábanas. ¿Y qué pasa debajo de esas sábanas de nuestros pacientes? Cuando abrimos la puerta y los vemos alineados, acomodados, la sábana prolijita. Y el pase de guardia lo hacemos desde la puerta, ¿sí? Nos asomamos, nos vamos, volvemos. ¿Todo bien? Sí, sí, todo bien. ¿Y qué pasa cuando de repente alguien decide levantar esa sábana? Nos encontramos con algunas sorpresas, lesiones, que si hubiésemos intervenido antes no hubiesen sucedido, lesiones que no deberían suceder en pacientes que están bajo nuestro cuidado. Distinto tipo de estructura de piel que fueron lesionadas, distinto tipo de tejidos, distinto tipo de cavidades, bordes, exudado. A eso nos referimos cuando hablamos del monstruo debajo de las sábanas. En nuestra clínica, y desde las asociaciones europeas, que son quienes dieron el primer paso y ya vienen años atrás ya trabajando sobre el tema de las lesiones, de las úlceras por presión en un principio, y ahora el nuevo cambio de paradigma es lesiones por presión, ya no más úlceras por presión, y este cambio de paradigma se dice porque no todas las lesiones tienen úlceras, y en eso las vamos a ver, por ejemplo, las lesiones de estadio 1, en donde no hay lesión visible de la epidermis, del tejido que podemos observar, pero por debajo hay una lesión, hay un tejido enrojecido, que se ve un eritema, que ante la palpación no palidece. O bien podemos ver una piel muy oscurecida de color violácea, en la cual la piel está sana, pero por debajo, hacia la profundidad, la estructura de esa piel está dañada. Y cuando hablo de la estructura de la piel, nos referimos justamente a esto. Es importante que conozcamos las estructuras de la piel, porque según el daño estructural de la piel, vamos a poder ponerle nombre y apellido a esa lesión. Entonces es importante conocer que la primera capa que nosotros vemos, la capa que vemos en este momento, se llama epidermis, es una capa anucleada, no tiene núcleo, está compuesta por células muertas. Por debajo encontramos la capa media, la dermis. Esta capa es vascular, a diferencia de la epidermis, que la epidermis no es vascular. La dermis sí tiene vasculatura propia y de manera indirecta va a nutrir a la epidermis. Y por debajo la capa esponjosa es la hipodermis. Todas cumplen una función determinada. La primera capa cumple la capa de protectora, ¿sí? La que nos aísla del exterior. Después tenemos la segunda capa, que es la dermis, que es una capa viva anexa de la piel, que tiene anexo de la piel,
como ya dijimos, acá vemos diferentes glándulas sebáceas, la glándula sudorípara, los vasos capilares, y la última capa que es la hipodermis, que es una capa esponjosa, una capa de deslizamiento. En cuanto a conceptos, las asociaciones europeas en este cambio de paradigmas mencionan que las úlceras por presión ya son como una lesión localizada en la piel o el tejido subyacente, ¿sí? Por lo general sobre una prominencia ósea, como resultado de la presión. Esto incluye presión en combinación con la cizalla. Y fíjense, la piel constituye la envoltura elástica, impermeable y protectora que defiende al organismo de los elementos externos. Y acá tenemos, por ejemplo, en este gráfico, más o menos para que podamos entender, estas vendrían a ser el castillo, las diferentes capas protectoras que impiden que los agentes patógenos ingresen al organismo, ¿sí? Esa es la función principal de la piel, que nos aísla el interior del exterior, justamente de la invasión de esos gérmenes patógenos. Tener en cuenta que la superficie de la piel mide 2 metros cuadrados, aproximadamente pesa 4 kilos. Son 3 capas bien diferenciadas, como ya las vimos, la epidermis, la dermis y la hipodermis. Importante entender acá las funciones de la piel, ¿no? Nos protege del frío y del calor, previene de impactos mecánicos, los golpes, ¿no? Protege de daños químicos. Obviamente esta protección no es permanente, pero en lo inmediato nos protege de este daño químico, pero si esta piel está sometida por un tiempo prolongado, seguramente se va a dañar la estructura de la piel. Nos previene también de la penetración de los microorganismos. La piel tiene un medio ácido, y ese medio ácido, que es el pH ácido, es lo que nos protege de estos microorganismos que tienen un pH alcalino. Por eso es importante también qué jabón vamos a utilizar para poder cuidar esa piel, sobre todo en las personas mayores de edad, ¿no? En los adultos mayores, no quiero decir abuelitos. Y también permite la reabsorción de algunas sustancias específicas, ¿sí? Por ejemplo, algunos tópicos que necesita, por ejemplo, analgésicos, que nos protege la piel y que permite la absorción de ellos, pero son específicos. Y también es la parte sensitiva de la piel donde vamos a sentir la vibración, la sensación táctil, y desde lo cosmético social es lo que nos diferencia del otro, ¿no? A través de los anillos, los piercing, los tatuajes. Y acá tenemos la epidermis, cuyas funciones son protectoras, a través de los melanocitos que dan el color a la piel, inmunológica a través de la célula de Langerhans, y metabólica a través de la síntesis de vitamina D. Vitamina D que es muy importante para el organismo, ya que tiene muchas funciones la vitamina D. Como dijimos, la principal capa, que es la que vemos nosotros, es la capa córnea, y es la que forma la principal barrera cutánea, y está formada por células muertas. Acá vemos esta capa córnea formada por queratinocitos que perdieron su núcleo. Estos queratinocitos se van formando desde la base de unión entre la epidermis y la dermis. Ahí es cuando se produce la mitosis de estos queratinocitos y se van dividiendo y formando distintas capas dentro de esa epidermis, en donde de manera progresiva ese núcleo de ese queratinocito se va a ir aplanando hasta perderlo y formar lo que sería la capa córnea o barrera cutánea. Nos aísla del exterior, nos impermeabiliza también al exterior, inhibe funcionalmente el ingreso de bacterias y hongos, y esto, como ya mencionamos, gracias al pH
ácido que tiene la piel, es barrera contra estos agentes irritativos externos, ¿sí? Y evita que perdamos justamente los líquidos. Por eso afecta de manera grave a los quemados cuando tienen gran proporción de su estructura dañada de piel por haberse quemado, y ahí es importante entender y evitar esta pérdida de líquido, y por eso lo principal en un paciente quemado es hidratarlo. En cuanto a las funciones, ya dijimos, protectora, nutrición de la epidermis de manera indirecta, porque la de epidermis es avascular, termorreguladora y sensitiva, como ya lo habíamos mencionado. La hipodermis es la capa más profunda que está encargada de almacenar los lípidos y que van a aportar energía al resto del organismo, y también como función de aislante térmico. Acá vemos, como dijimos ya, la hipodermis como la parte más profunda de la piel, está formada por tejido conjuntivo adiposo y nos aísla del calor, y también otra función es de amortiguación. Las condiciones de la piel que afectan según la edad, fíjense, no es lo mismo la piel de un neonato, en donde su piel funcionalmente es inmadura, hay una cohesión disminuida entre la epidermis y la dermis. Quienes ya me conocen saben que a veces escribo las palabras torcidas. Es muy frágil a los traumas y hay pérdida elevada de agua. Por eso es importante protegerlos de esa pérdida elevada de agua. Hay inestabilidad dérmica y su pH en la piel, siempre refiriéndonos a la piel, es alcalina. Por lo tanto, hay un retardo en esta formación de este manto ácido. A diferencia del adulto mayor, en donde aquí ya hay deterioro, pero justamente por las características de la piel, por el envejecimiento en sí. La regeneración de la piel es más lenta, hay disminución de la fuerza de unión de las células en la epidermis, hay disminución del riego sanguíneo en la dermis, y también hay disminución de la sensibilidad al dolor. Por eso vamos a encontrarnos abuelitos que se lesionan, se lastiman y no se enteran. Y qué decirles de aquellos pacientes que encima tienen diabetes y tienen una disminución del flujo sanguíneo, y que también sufren de su neuropatía diabética. Hay adelgazamiento de todas las capas de la piel y fragilidad de los vasos sanguíneos. Y fíjense en este dato. ¿Por qué salen las arrugas? Y las arrugas salen justamente porque el cuerpo humano es inteligente, y ahí va a ir a hidratar los órganos nobles y deja de hidratar, por ejemplo, estas otras zonas que no son, bueno, para las mujeres o los coquetos quizás sea importante, pero deja de hidratar estas zonas y es donde aparecen las arrugas, ¿sí? Las patas de gallo. Esto es un indicador del envejecimiento de la piel, donde, bueno, se van a presentar todas las características que mencionamos recién. Como dijimos, la barrera cutánea tiene función de barrera, nos aísla del exterior, actúa contra los microorganismos externos. Y acá vemos una imagen de esta barrera cutánea, ¿no? El estrato córneo por encima y por debajo la epidermis. Fíjense en esta forma de las células con núcleo, acá no perdieron su núcleo estos queratinocitos, en forma de ladrillo, bien conformada, y en la medida que van subiendo hacia la epidermis, fíjense en cómo se van aplanando las células, los núcleos, hasta llegar al estrato córneo, donde ya no tiene núcleo y está formado por células muertas. Y la barrera cutánea tiene diferentes condiciones que van a ser afectadas, entre ellas a través de enfermedades metabólicas como la diabetes, el hipotiroidismo, la desnutrición, fármacos corticoides, cambios del microambiente, por ejemplo, las dermatitis asociadas a la incontinencia,
Y tengan este concepto bien claro. No existe la dermatitis de pañal. Está mal dicho dermatitis de pañal. Son dermatitis asociada a la incontinencia, tanto fecal o urinaria o mixta, puede ser por las dos. También por situaciones de estrés, esa barrera cutánea se va a ver afectada, enfermedades oncológicas, enfermedades propias de la piel, presencia de edema y trauma. Entendemos que a lo largo de la evolución se van a ir perdiendo estas barreras cutáneas a través de las escamas, los pelos, y físicamente se ubican en la epidermis, en el último estrato, justamente en la capa córnea, donde se encuentran los corneocitos. ¿Qué son los corneocitos? Los queratinocitos que perdieron su núcleo. Ya no son más queratinocitos, ya reciben el nombre de corneocitos. ¿Por qué? Porque perdieron su núcleo. Vieron que ahí escribí mal también. Estas son las lesiones que vimos cuando empezamos la charla, las diferentes lesiones que nos podemos encontrar, pero es importante entender, fíjense en la evolución de esta lesión. Así empezó, no se intervino a tiempo, fíjense en cómo termina cuando no se interviene. Y esto, fíjense, terminó siendo un exudado purulento, ¿sí? Pero en que no pasa, que no sé por qué no pasa. Ahí está. Y esto debe entenderse que tiene una implicancia legal. Hay responsabilidad legal, hay responsabilidad civil penal por iatrogenia, mala praxis, impericia, negligencia, imprudencia, delito culposo y delito doloso. No le voy a dar clases de legales, que para eso lo tenemos a nuestro licenciado profesor Alfredo Garrot, con su diplomatura, y entender que todo esto podemos caer si algún familiar en algún momento plantea una demanda, los fiscales van a buscar asociar los daños con alguna actitud negligente de parte del enfermero. Entonces, uno se pregunta si las lesiones se pueden prevenir en un 95% y hasta otra bibliografía habla de un 98%. ¿Qué pasó? ¿Falló la prevención adecuada? ¿No hubo pautas profilácticas adecuadas también? ¿O falta de material? Guías, no hay guías de práctica clínica de la comunidad científica. ¿Hay falta de prevención? ¿O el tratamiento inadecuado correcto? Porque muchas veces podemos tener las guías, los protocolos, pero no los leemos y los tratamientos son inadecuados, son incorrectos. No todos los apósitos, no todos los insumos para heridas curan heridas. Hay que utilizar, como cuando uno hace una comida, el condimento justo para eso. No se puede utilizar cualquier apósito todas las heridas. Entonces, si las herramientas están, el resultado a corto o mediano plazo en cuanto a la familia tenga mayor información y conozca las verdaderas dimensiones del problema, van a pedir explicaciones a todos los profesionales y esto puede tener consecuencias legales inmediatas. Por eso es importante implementar los protocolos para prevención y tratamiento de las lesiones de presión como responsabilidad del centro donde ustedes trabajan. Responsabilidad también por falta de material adecuado para la prevención y tratamiento de las lesiones por presión, consentimiento informado antes de la aplicación de una técnica, cuando vamos a aplicar una técnica, o también tomar una foto. Es importante la toma de imágenes de foto para después ir viendo la evolución de la herida y documentarla en la historia clínica, conseguir ese consentimiento informado. Y la historia clínica, obviamente, registrar todo lo que se hizo. Entonces, ¿qué son las lesiones por presión? Pues bien, una lesión localizada, ya dijimos, en la piel, tejido subyacente, que por lo general se encuentra sobre una prominencia ósea como resultado de la presión. Y esto incluye presión en combinación con cizalla. Esto fue realizado por el panel de expertos europeo. Acá vemos la representación de la presión en ángulo recto, fíjense, esta piel seguramente va a estar sobre una prominencia, sobre una superficie fija, y
tener en cuenta este dato, la presión normal de los capilares oscila entre 16 y 32 milímetros de mercurio. Y fíjense en esto, esta es la representación del cizallamiento, ¿sí? Cuando la piel está, o el cuerpo está en una situación fija, pero la dirección de arrastre, que puede ser esto en los pacientes que están en la cama, van en dirección contrapuesta. Y esto en una piel debilitada por todas las características que vimos del adulto mayor, va a dañar, va a terminar dañando. Por eso es importante esta institución de programa. Y fíjense en este dato, la sociedad japonesa se instituyó unos programas de prevención de úlceras por presión, se invitó a adquirir esta superficie para pacientes de alto riesgo y también se instó para la formación de equipos con un incentivo económico, ¿sí? Bueno, los resultados fueron negativos. Por más que haya incentivo económico, los resultados fueron negativos a esta propuesta. Ya en el año 2002 empezaron a penalizarlo con $1 por cada día con paciente internado por lesiones por presión. Y de esta manera sí lograron instituir el programa. Miren ustedes, no querían pagar. Y resulta que tuvieron buenos resultados. Si bien el porcentaje no es mayor, no es significativo, lograron disminuir estos prevalencia de lesiones por presión. Pero fueron más allá. Hacia el año 2006 ya empezaron a hablar de enfermeras especialistas en heridas y de esta manera pudieron disminuir los costos. Se modifica entonces el programa pagando $60 a los hospitales o instituciones que contrataran enfermeras certificadas en heridas. Así que hagan el curso nuestro, así que van a salir certificadas en heridas para poder lograr $60, bueno, pesos argentinos. Entonces, es importante establecer en cada lugar donde trabajamos un equipo centinela. Como nuestra institución, nuestro equipo centinela fue armado a través de un grupo de WhatsApp, como se arma hoy. De esta manera podemos estar compartiendo las heridas de todos los pacientes y también compartiendo el tratamiento y evitar los desvíos en el tratamiento, que es muy habitual en todos los pacientes que presentan heridas. Lo dejamos con un tratamiento y cuando venimos le hicieron otra cosa totalmente distinta a la que habíamos realizado. De esta manera se evitó este desvío. Entonces, ahora cuando hablamos de presión, a la presión la vamos a definir como la carga aplicada, como vimos en el gráfico, en ángulo recto. ¿Se acuerdan que les mencioné la presión normal de los capilares varía entre 16 y 32 milímetros de mercurio? Y este dato, un paciente que soporta 70 milímetros de mercurio durante 1 hora va a sufrir necrosis. Por eso es importante rotar a los pacientes. No es por otra cosa que por el bienestar de los pacientes, para evitar que se lesionen, justamente porque si yo tengo al paciente con esta presión por un tiempo prolongado, se va a lesionar. Fíjense en este otro dato. Una cama, o este colchón de cama, otorga entre 100 y 150 milímetros de mercurio. Recuerden los valores normales, 16 y 32. Ya la cama le da entre 100 y 150 milímetros de mercurio. La ventaja de la cama es que lo tiene distribuido a lo largo de toda la cama. A diferencia de la silla, fíjense en cuánto da la silla. La silla otorga 300 milímetros de mercurio. Fíjense, mucho más que lo de la cama. Y fíjense en cómo supera ampliamente el valor normal. Entonces, está mal cuando nosotros decimos, ay, hay que sentarnos, sí, lo tuve todo el día sentado, eso le tiene que hacer bien. No, señores, no le hace bien, porque estamos sometiendo al paciente a un solo punto de apoyo, que es la cola, a diferencia de la cama que está distribuida en todo a lo largo del paciente. Acá lo sometemos a un solo punto de apoyo durante muchas horas
a 300 milímetros de mercurio. Esto va a generar lesión. En este panel de expertos en el año 1992, habla sobre los principales componentes para intervenir de forma temprana, y en ello menciona identificar a estos pacientes con riesgo a lesionarse, protección y fomento de la integridad de la piel, también protegerlos contra estas fuerzas de presión, fricción y cizalla, y la reducción de la incidencia de úlceras por presión mediante programas, protocolos. Es importante los protocolos para poder trabajar en las instituciones de ustedes para ya empezar a prevenir, porque es más caro curar que prevenir. Entonces, empecemos a prevenir. Entonces es importante la revisión diaria, hay que aprovechar el baño, que la piel esté limpia y seca e hidratada. No colocar talco, por favor, no coloquen talco. Ya tenemos una piel que está poco hidratada, ya tenemos una piel que está seca y le ponemos talco. ¿Qué hace el talco? Absorbe. ¿Qué absorbe? La poca hidratación que tiene la piel. Entonces va a hacer más daño aún a ese pobre abuelito o abuelita. Tengan en cuenta que los dispositivos médicos generan situaciones de riesgo, como la cánula nasal, la máscara, los drenajes. Por eso es importante revisar continuamente. Y por favor, no utilizar el alcohol. ¿Por qué? ¿Qué hace el alcohol? Reseca, ¿sí? ¿Qué pasa con sus manos por causa del COVID? ¿Qué les pasó en sus manos? Se les resecó, porque se les perdió la capa esa lipídica que tenían, esa elasticidad perdieron con el uso de alcohol. ¿Hay que utilizar alcohol para las manos? Sí, pero de forma adecuada, no en exceso. Todo en exceso daña. Entre ellos el alcohol que utilizamos para lavarnos las manos. Utilicemos agua y jabón, y no tanto alcohol, porque se van a terminar dañando la piel. Y tener en cuenta que nuestra piel, como ya mencionamos, tiene un pH ácido. Por eso es importante los jabones que vamos a utilizar. A ver, vuelvo con los jabones. Es importante los jabones, sobre todo en los pacientes adultos mayores, que ya tienen la piel dañada. No compren esos famosos jabones de glicerina, neutro, que le dicen todo. Le compré un jabón neutro, uno de glicerina, el mejor. No, lo estoy bañando con pan de jabón. Esos jabones tienen pH alcalino. El mismo pH que los gérmenes patógenos. Entonces, ¿qué le estoy haciendo? Un colchoncito para que los gérmenes patógenos, bacterias, hongos, descansen hasta que esa piel se lastime y puedan ingresar. Entonces, tenemos que buscar un jabón que esté con un pH más aproximado al de la piel, nuestra piel ácida. Y tengo que decir que no hay conflicto de intereses, pero es importante mencionar este tipo de jabón, como el jabón Dove, hay otro, creo que es Nivea, que son jabones cremosos y que tienen un pH más aproximado al de la piel. Por eso es importante elegir el jabón que vamos a utilizar. Y también otros elementos para el manejo de las distintas fuerzas de presión son la movilización, los cambios posturales, la utilización de superficies especiales para el manejo de presión, la protección local. Y bueno, la inmovilidad, la respuesta inflamatoria sistémica, el estado nutricional deficiente, la administración de agentes farmacológicos, todos estos van a intervenir o van a contribuir en potenciar la debilidad neuromuscular. Por eso es importante la actividad física en estos tipos de pacientes, sobre todo cuando hablamos de los pacientes encamados, los pacientes que están en la terapia, ya que disminuye su capacidad funcional en cuanto a lo que es el sistema musculoesquelético y cardiovascular. Fíjense en este dato, la fuerza muscular esquelética disminuye entre un 1 a un 1,5% luego de cada día de reposo estricto en cama.
Entender la pérdida de fuerza mayor también en los músculos de los miembros inferiores. Vuelvo a repetir acá, que hay pérdida de fuerza mayor en los músculos del miembro inferior más que en la mano. Por eso es importante establecer un plan de ejercicio para esos músculos. Ya hablamos sobre la movilización y afectación ósea sobre estos pacientes encamados. Por lo tanto, en los últimos años se promueve lo que es la movilización precoz. 2.5 millones de personas en Estados Unidos desarrollan lesiones por presión. Fíjense en este dato, del 0 al 18 en cuidados intensivos, del 2,3% al 20% en cuidados prolongados. Y fíjense en cómo aumenta en asistencia domiciliaria. ¿Y esto por qué? Todos lo sabemos, porque no es por menospreciar el trabajo de nadie, pero en cuidados domiciliarios generalmente hay enfermeros pocos capacitados, generalmente son auxiliares de enfermería y tienen muy poco conocimiento de lo que es cuidados de la piel. Por eso hablamos de prevención es igual a bajo costo. No podemos olvidarnos de los factores de riesgo de personas diabéticas, fumadores, el estrés, el sedentarismo, el obeso y los hipertensos. Importante, la no realización de los cambios posturales puede conducir al desarrollo de lesiones. Por más que el paciente tenga una superficie especial para el manejo de apoyo y no lo roto, se va a lesionar. Fíjense, la almohadilla adecuada en una superficie de apoyo que está expuesto a una presión baja no lo va a eximir de que se lesione. Por lo tanto, se deben priorizar los cambios posturales cada 2 horas como regla de oro, y esto, acá está la bibliografía de donde tomé el dato. Las superficies son dispositivos especiales que permiten la redistribución de la presión para el manejo de las cargas tisulares, como son la fricción, la cizalla y también el microclima. Abarca total o parcialmente el cuerpo del paciente y son esas almohadillas, triángulos que se colocan para posicionar al paciente, que se colocan bajo la zona maleolar para elevar las piernas. Esto va a producir reducción o alivio tisular, aumento de la superficie de apoyo. Va a mejorar lo que es la evaporación de la humedad, lo que formaría un microclima que no se aconseja en esta piel del adulto mayor. Siempre hablamos de costo-beneficio. Y bueno, es importante disminuir o eliminar los niveles de presión, eliminar y evitar justamente la anoxia y la isquemia tisular, y se pueden utilizar taloneras, protectores occipitales, como hidrocelulares, hidrocoloides. Hay muchos insumos que se pueden utilizar. Esto lo saqué del consenso de PRICUP. Todos ustedes pueden googlear, en cualquier momento googleen PRICUP y pueden bajarse el consenso que fue realizado por la Asociación Interdisciplinaria de Heridas Argentina, AIH, y ahí van a tener la mayoría de los temas que estamos hablando hoy. Y bueno, hay diferentes tipos de superficies especiales para manejo de apoyo. Las estáticas, las dinámicas, y que van a variar según el tipo de paciente con el que nos encontremos. Hermosos sillones. No los tenemos a todos, pero bueno, sepan que existen. Y el dato más importante, los rodetes. Esto generan lesiones anulares, isquémicas por compresión en anillo. Y esto va a estar relacionado a la mala redistribución del peso y el efecto de vacío que hay en el centro. Lo que voy a hacer es marcar dónde quiero que se lesione. Por lo tanto, las donas o estos anillos de cualquier material están totalmente prohibidos por todos los consensos del mundo. No es que lo dice Hernán Lascano, que vino de Tucumán, dijo no más anillo, no, de ninguna manera. Y acá está el PRICUP, donde están las bases para la implementación de un programa de prevención y diagnóstico, y que fue avalado por la Academia Nacional de Medicina, ¿sí? Y que fue realizado por la IH. En ese mismo consenso figura este reloj,
que habla sobre la importancia de los cambios posturales. Germán, Justamente me parece que no está pasando la diapo. a mí me está pasando. Bueno, yo no la estoy viendo. ¿Euge? Euge. A mí me quedó en almohadilla adecuada. A ver, salgo y vuelvo a entrar. Salí y vuelve a entrar, por Y a favor. ver si Sí. se arregla el PowerPoint. Acá los Ya están participantes. entusiasmados. ¿Ahora? Ahora sí. Ahora sí, perfecto. Bueno, este es el reloj del que le hablaba, que está en ese consenso de PRICUP, para rotación de los pacientes. Esto es importante que lo tengan y que lo vayan instalando. Hablen con su supervisor, hablen con su director médico, con alguien que los escuche, alguien de infecto, que les dé una mano de calidad para poder realizar los relojes como primer medida para prevenir y rotar a los pacientes. Es importante evitar colocar al paciente sobre dispositivos médicos como las sondas, tubos de drenaje, registrar los cambios posturales, rotar cada 2 horas en pacientes de riesgo moderado o alto y rotar cada 4 horas en pacientes de bajo riesgo. Y acá vemos estos trabajadores, ¿no? ¿Qué pasa cuando la prevención falla y las estructuras se rompen? El cuerpo humano, como ya dije, es inteligente. Inmediatamente tenemos células que empiezan a trabajar para poder reconstruir esa estructura de tejido que fue dañado. Acá tenemos la fase de cicatrización. Se puede ver, ¿no? No se quedó congelado, ¿no? Sí, se puede ver. Bien. Quédate tranquilo que te avisamos, tranquilo. Perfecto. Acá vemos, está dividida en 3 fases. Desde el momento que se produce la lesión, la hemostasia y la inflamación, estamos en una primera etapa inflamatoria que se complementa con una segunda etapa que es de proliferación, donde ya empiezan a trabajar las células para recuperar a través de la granulación del tejido y la epitelización para poder recuperar el tejido que se dañó y que a su vez se enlaza con la remodelación. Y esto va a llevar días, ¿sí? Desde el momento de la injuria, fíjense en la etapa inflamatoria, dura aproximadamente 3 días, y después inicia la etapa de proliferación, que dura aproximadamente 7 días y hasta 3 semanas, y luego la de remodelación, que puede durar hasta 2 años. La fuerza tensil que vemos acá abajo nunca se recupera en un 100%, pero fíjense en que intervienen numerosos células en la recuperación de este tejido, macrófagos, que son en la parte que intervienen en la parte inflamatoria, macrófagos, neutrófilos. Cuando esta etapa inflamatoria se prolonga por más de los días que corresponde, fíjense que una herida que ya no curó antes de los 21 días o 21 días y se pasa de los 21 días, vamos a estar hablando de una herida crónica. Una herida aguda, por lo general, dura o cura en el lapso de 21 días. Pasado esos 21 días no curó, ya estamos hablando de una herida crónica. Hablamos de la fase de cicatrización, donde intervienen en la etapa o fase inflamatoria los neutrófilos o macrófagos. En la fase de proliferación, en la segunda etapa, intervienen los fibroblastos, y en la tercera etapa, que es la etapa de epitelización, los queratinocitos, de los cuales ya estuvimos hablando. Es importante en esta etapa la regeneración ística, la extensión, entender la extensión del daño, y todo esto van a ser obstáculos también para que se recupere. Ver si la presencia de edema, hemorragia, si hay pobre suministro vascular, separación de los bordes. Cuanto los bordes están más separados, más tiempo va a tardar en cicatrizar. Signos de atrofia. La utilización de corticoides también es un obstáculo para que esas heridas cicatricen. La presencia de infección, la presencia de humedad, importante el estado nutricional y salud del paciente. Podemos encontrar en el mercado diversos tipos de insumos para las diferentes etapas o estadios de las heridas, pero sepan, como muy importante, que
No, los apósitos no curan las heridas. Los apósitos son una herramienta más, pero no debemos olvidarnos que tenemos un paciente con herida y no una herida en un paciente. Debo tratar la causa. Si yo trato la causa por la cual se provocó la herida, por ahí ya podemos utilizar o implementar estos insumos de forma adecuada para poder trabajar conjuntamente esa herida y vamos a poder tener un buen cierre de la herida. Si yo tengo una insuficiencia venosa, tengo una herida, una úlcera venosa en el miembro inferior derecho, y yo le pongo los insumos, le pongo esta cremita, le pongo este antibacteriano, y le pongo este apósito absorbente porque tiene mucho exudado. ¿Ustedes se creen que va a curar? De ninguna manera. Tengo que tratar la insuficiencia venosa primero, disminuir el edema para después poder utilizar los insumos, porque de lo contrario va a ser una utopía. Como objetivo de la cicatrización es granular, la limpieza, importante el desbridamiento, y cuando hablo del desbridamiento, retirar todo el tejido lesionado, todo el tejido necrótico, el tejido desvitalizado, el tejido muerto, como lo quieran llamar, hay que eliminarlo, porque debajo tenemos tejido sano que quiere salir, y mientras tenga ese tejido desvitalizado no va a poder crecer. Y sobre todo control de la infección. Y cuando hablamos de limpieza, importante, como dicen todas las guías, como solución limpiadora, la solución salina o suero fisiológico con una evidencia alta. Si no tienen solución fisiológica porque salieron al campo, hierven agua, la dejan enfriar y ahí pueden lavar la herida, o bien con agua potable. Y esto es importante que lo graben. Si hoy fui a ver una paciente que tuvo una lesión antes de venir acá, se cayó de la moto, tuvo lesiones en las piernas y le dije, ¿qué te dieron para curar? ¿Y sabe qué le dieron? Antisépticos los comunes, agua oxigenada y Pervinox. Y yo ya les voy diciendo que los antisépticos no deben utilizarse de forma rutinaria en la limpieza de heridas crónicas, ya que esto puede lesionar tejidos sanos. ¿Y sabe qué hacen también los antisépticos? Son citotóxicos. En los bordes de la herida, como ya mencionamos, tenemos los fibroblastos, tenemos los queratinocitos que están ávidos de poder trabajar para poder lograr recuperar ese tejido que se perdió. Los antisépticos inhiben a esta célula, la inhiben, entonces no pueden trabajar en recuperar. Por eso no utilizar Pervinox ni agua oxigenada en las heridas porque le hacemos mal. Lo que hacemos es retrasar el proceso de cicatrización. Y cuando hablamos de antisépticos también hablamos de clorhexidina, agua oxigenada, Pervinox o iodopovidona. Entender que sí lo podemos utilizar en actos quirúrgicos. Todos ellos perjudican a los granulocitos. Sí deben usarse en forma puntual antes de un desbridamiento cortante, un acto quirúrgico, ¿sí? Pero siempre luego lavar con solución salina o fisiológica. Y acá también dice que sí deben usarse los antisépticos en escaras necróticas de úlceras arteriales hasta que se valore el flujo sanguíneo. Nunca desbridar una lesión o una escara talar, por ejemplo, necrótica, si antes no nos cercioramos que tenga buena vasculatura, porque podemos hacer el fenómeno patelar un desastre. Bueno, ya dijimos, lavar con solución salina, no aplicar antisépticos en los bordes de la herida porque están los fibroblastos. Y bueno, hay muchos que utilizan Platzul en crema. La verdad que yo soy anti-Platzul, cada uno con su librito, pero la evidencia que pude obtener, por ejemplo, acá habla que es probable que los apósitos y las cremas que contienen plata no previenen la infección. O sea, ¿para qué lo ponemos? Si no proviene, no previene. Está hecha una revisión de 2066 pacientes y hablamos de la sulfadiazina de plata. ¿Qué es esta? El famoso Platzul. Y que todo lo ponemos. Y que es bueno, ¿saben por qué?
porque también tiene lidocaína. ¿Y la lidocaína qué le da? Placer al paciente porque no tiene dolor. Error grave. Sobre todo, generalmente yo uso Plazul en pacientes que se presentan con quemaduras, pero trato de no usarla por más de 10 o 12 días. Y hay gente que la utiliza el Plazul por meses, meses y meses. Fíjense que acá la sulfadiacina de plata para tratamiento de quemaduras de espesor parcial y úlcera, estadio por éstasis venoso, esto es son las úlceras venosas de miembro inferior. Dice que no hay evidencia suficiente para apoyar o refutar el uso rutinario en pacientes ambulatorios con quemaduras de espesor parcial o úlceras por dermatitis por éstasis para disminuir la mortalidad. O sea, se usa, pero no hay evidencia que justifique el uso. ¿Y qué hacemos entonces? Bueno, es importante identificar a las personas con riesgo, proteger la piel de la fricción, la cizalla. Es importante identificar a estos pacientes de riesgo a través de la escala Braden, que como regla de oro también trabajar sobre la presión a través de la movilización y el manejo adecuado de la piel y de la barrera cutánea, proteger esa barrera cutánea. Revisión diaria y sistemática durante el baño, esto ya lo vimos. Fíjense en el riesgo de lesiones por presión en pacientes se determina combinando los criterios clínicos y el uso de una herramienta de validez y fiabilidad demostrada como fue la escala de Braden. En la historia hubo muchas escalas de prevalencia que se realizaron, la más de mayor sensibilidad, la escala de Norton y la escala de Braden, pero la escala de Braden presentó mayor sensibilidad, por eso es la que más se utiliza. Es importante valorar la situación de salud, la posibilidad de curación de esas lesiones, las expectativas de vida, los problemas y beneficios para el paciente. Expectativa de vida porque si yo tengo un paciente paliativo y tiene una lesión sacra, ¿lo voy a mandar a toalete quirúrgico? De ninguna manera. ¿Sí? Y bueno, entender la estructura de la piel es poder después poner nombre y apellido, poder decir si es de estadio 1, estadio 2, estadio 3 o estadio 4. Y eso tiene que ver con la estructura de la piel que está dañada. Y acá está la primera. ¿Se acuerdan cuando dije que no era más UPP, sino LPP? Porque no hay lesión evidente. No se rompió la epidermis acá. Hay una eritema que cuando uno apoya no palidece, que por lo general ustedes se tocan el dedo, la yema, sueltan y está pálido y vuelve a recuperar con segundos, pero acá no, directamente no palidece, es un estadio 1. Acá ya tenemos daño de la piel, estadio 2. El daño es más estructural, ya afecta epidermis y dermis. Y acá en estadio 4 ya afecta mayor estructura como músculos e inclusive puede haber exposición ósea. Y después tenemos la no estadiable, que esto, chicos, esto es escara, o estadio 0, pero a esto vamos a llamar a escara. Esto no es escara, esto no es escara, esto no es escara, son lesiones por presión. Esto, solamente esto, es escara. Bueno, hablamos de paciente pronado, que lo voy a pasar. Importante mantener el equilibrio de la humedad. No quiero una herida que tenga mucha humedad ni que esté seco. Quiero un equilibrio, porque ese exudado equilibrado es muy bueno para la restitución del tejido, porque en ese exudado también van desplazándose las diferentes células que van a trabajar para la reconstrucción de la piel. Y van a acelerar lo que es los mecanismos de epitelización. Ya dijimos que aísla la herida del exterior y permite ese contacto con el exudado que es bactericida y rico en factores. Lo que no debemos permitir que ese exudado sea en abundancia. ¿Sí? Entonces nosotros peleamos por la cura avanzada. ¿Sí? Y hablamos de esto, que es el acrónimo TIME, que habla del tejido, inflamación, infección, la humedad y los bordes. Tratamiento local de las heridas. Y cuando hablamos acá de la valoración integral de las heridas, cuando estoy con las heridas, ¿qué voy a hacer? Rutinariamente voy a ver el tejido, voy a valorar qué tipo de tejido hay en el lecho de la herida, voy a valorar después la I,
hay valoración de carga bacteriana, hay signos de infección, hay signos de inflamación, está rojo, está indurado. Eso es lo que vamos a ver. La M tiene que ver con el exudado, Monsieur, que es en siglas en inglés, si tiene mucho exudado, poco exudado o no tiene exudado. Y por último la E, donde vamos a valorar el borde de la herida y todo lo que es la perilesión, la piel circundante a la lesión. Porque muchas veces si no trabajamos sobre ella, la herida termina agrandándose. Y esto es la estrategia TIME, con dos enfoques, como dijimos, la T de tejido, infección y ¿cómo es? Inflamación, measure la humedad y los bordes. Y se le agregó Lipper ya en el 2012 una visión más holística en donde incluye la T de tratamiento con el mismo acrónimo, TIME, la T de tratamiento, la I de implementación, la M de monitorización. Estamos haciendo bien, vamos a monitorear para ver que está el tratamiento y que la curación va en buen cauce y evaluarlo, la evaluación final. El acrónimo TIME nos sirve para dar una estructura a la preparación del lecho de la herida, es una herramienta evolutiva, como ya dijimos y mencionamos, los diferentes tejidos y diferentes formas de desbridar estos tejidos. Podemos utilizar el autolítico, ¿sí? Como un hidrogel, podemos usar un enzimático que es un poco más agresivo, como la colagenasa, podemos utilizar el otro que es conocido, que es el quirúrgico, que es doloroso, es sangrante, o el biológico a través de larvas de gusano. No son larvas de mosca, perdón. No son cualquier mosca, son moscas de laboratorio especiales, que acá en Argentina no están, pero sí creo que en México trabajan con ese tipo de tejido. Y esto que ven acá es un efacelo que saqué a un paciente. Es importante cuando hay este tipo de tejido, retirarlo para que pueda, ¿se acuerdan que le dije desbridar? Para que abajo el tejido sano pueda crecer, porque todo esto impide, esto está lleno de bacterias que impiden que el tejido crezca. Esta es la parte que está pegada al lecho de la herida, esta es la parte que vemos desde afuera, fíjense. Es importante medir ancho y largo, diámetro y profundidad, para después también documentarlo. La infección e inflamación, síntomas y signos de inflamación, mucho exudado, material purulento. Tener en cuenta que todas las heridas están contaminadas con microorganismos, el 60% de las heridas crónicas tienen biofilm, y acá vemos esto, lo que vamos a ver es la coloración, el nivel de exudado, si hay dolor, fíjense en este tipo, esta es una lesión del miembro inferior de una úlcera venosa que fui trabajando y me costó bastante. Fíjense en diferentes ángulos, cómo fui protegiendo la piel perilesional, que también debemos protegerla, porque esta herida empieza una cosa de este diámetro y se va agrandando cuando no protegemos estos bordes, porque el líquido ese exudado va a seguir dañando. Entender siempre la etiología de la lesión para poder trabajar. Fíjense en lo que pude lograr con esta pierna de esta paciente. Todas las imágenes de todas las heridas de esta presentación son casos míos. No hay nada sacado de otro lado. Y la humedad, ¿sí? No quiero una herida muy húmeda. Fíjense en lo que hace la humedad. Agranda la herida, agranda la herida. Y miren estos bordes blanquecinos, macerados se llama esto. Macerado, fíjense en el lago que hay acá de ese exudado. Es como cuando ustedes ponen la mano en un tacho con agua y lo dejan, o los pies, lo dejan un buen tiempo, cuando lo sacan lo van a encontrar bien blanquecino, arrugado, sobrehidratado. Eso es esto. Piel sobrehidratada que después se va a terminar lesionando y agrandando la piel. Y hay distintos tipos de exudado, puede ser ceroso, turbio, purulento. Y bueno, para ello hay diferentes tipos de apósitos que no nos vamos a poner a describir, pero fíjense en este, los alginatos absorben hasta 20 veces su peso, lo puedo utilizar para cavidades y encima protegerlo con un apósito secundario como un hidrocelular, que también absorbe. Y esto lo voy a utilizar cuando yo tengo heridas de mucho exudado y el objetivo va a ser entonces el control justamente de exudado. Bueno, acá están las características de esos
apósitos de estos insumos. Cuando los vean en el curso de herida, lo van a ver a todos en detalle. Este es el alginato que ya mencionamos. Fíjense cómo utilicé el alginato en esta mano. Cubrí la cavidad, o en esta traqueostomía. Fíjense cómo cubro la cavidad donde hay secreciones del tráqueo y donde hay secreciones del exudado de esta mano, y cómo absorbe, e inclusive lo puedo tener hasta 3 días. Esto va a depender del nivel de exudado. Fíjense, en esta es la herida de la tráqueo, acá la cubro con alginato y lo termino de cubrir con un hidrocoloide en este caso. También la utilización de presión negativa para el control de ese exudado, ¿sí? Y también saber cuándo retirar esa presión negativa, porque puede terminar pasando lo que pasó en esta lesión de al lado. Cuando se corrige, la lesión o la herida va remitiendo de manera óptima. Importante cuidar la piel perilesional. Esto se puede hacer tranquilamente con pasta al agua, es muy barata. Se puede usar hipogloss, sí se puede usar hipogloss, pero mucho más caro que pasta al agua, ¿sí? Importante que los apósitos proveen una barrera de protección, absorbe justamente ese exudado, y no nos podemos olvidar de los bordes de la herida, socavamiento, fíjense en esto. Esto es provocado por ese exceso de exudado, maceración. No saben lo que me costó esta paciente. Eczema. Esto es lo que uno quiere lograr, granular el lecho. Y entender que los hidrocoloides no se pueden usar en todas las heridas, porque fíjense en acá. Utilicé esta herida que evidentemente tenía mayor exudado, se va a terminar saliendo el hidrocoloide, y fíjense en cómo impactan el hidrocoloide. Yo acá, en vez de utilizar un hidrocoloide, usaría una espuma que es más absorbente. Esto se llama gestión del cuidado. Después tenemos otros productos como el Cavilon, ya vimos la pasta al agua que tiene zinc, o el ácido graso hiperoxigenado. Estos dos, tanto el Cavilon como el Linovera, que es ácido graso hiperoxigenado, son caros. ¿Son buenos? Sí, son muy buenos como barrera protectora, pero son caros. Pero el zinc me da muy buenos resultados y es más barato. Entender que el esquema Time es dinámico, nos ofrece evaluar localmente las heridas, hacer un diagnóstico de situación en el momento que voy a ver la herida, y nos ofrece pautas correctivas. Siempre tener en cuenta que solo el tiempo cura las heridas, y aquí les presento casos del antes y el después, en este caso una lesión sacra, la traqueostomía que estuvimos viendo, el antes y el después. Repito, todos pacientes míos. Este era un injerto que se estaba perdiendo, llegó a mí a través del boca a boca y lo pudimos salvar a ese injerto. Fíjense en esta lesión occipital que está dentro de las primeras diapositivas, úlceras de miembros inferiores, la lesión talar. Esta lesión talar, cuando yo veo una capa necrótica seca, dura en el talón, lo que hago es coloco a un apósito y le estoy tirando continuamente alcohol. Esta capa se va a ir momificando, se momifica y termina saliendo sola, porque por debajo va a ir creciendo el tejido sano y terminamos encontrándonos después con este resultado. Esta es una lesión en un muslo. Esta es la lesión en la mano. ¿Se acuerda que le mostré que la rellené con alquinato? Bueno. Esta es una lesión que progresó. Fíjense en cómo empieza, esto se llama hiperkeratosis, hay excesivo crecimiento de los queratinocitos, y esto es un signo clásico de infección. Hay que tratarlo y también comprimir para poder remitir el tejido y volver a su naturaleza, por decirlo. Esto es todo trabajo en equipo, donde están todos comprometidos, tanto personal de limpieza, enfermería, médicos. En nuestra clínica decimos ni una úlcera por presión más. Es importante para ello la comunicación, la educación, el trabajo en equipo, sobre todo el buen clima laboral, ¿sí? No olvidar que el lavado de manos salva vidas, el impacto de las manos sucias es el costo humano. Y como vinimos vacíos, quizás algunos tenían algo de conocimiento, y como nos vamos,
con muchas más dudas, ¿no? Con muchas más cosas por querer saber y aprender. Así que los invito el año que viene a participar del curso de herida. Están todos invitados, porque yo siempre estoy haciendo lo que no puedo hacer. Soy terrible, ¿eh? Y se los digo, esta frase es bien como para mí. Siempre estoy haciendo lo que no puedo hacer. Cuando me dicen no, ahí estoy. Porque de esa manera voy a seguir a aprender cómo hacerlo, como dijo Pablo Picasso.